tenga Génesis y llegue hasta Apocalipsis, no hay ningún problema. Ya luego tomaremos el curso de cómo se formó la Biblia para que entiendan esas diferencias y omitamos las cosas que se tendrán que omitir. Pero hoy estamos aquí para un libro que no está ni siquiera en discusión, que es la primera carta del apóstol Juan, y vamos a dar lectura desde el capítulo 4. Recuerden que todos los estudios están aquí en YouTube, el capítulo 1, 2 y 3, y de las demás epístolas de Juan también. Hoy nos corresponde el capítulo número 4, y yo voy a dar lectura indistintamente porque de repente la gente se desconcierta porque yo estoy leyendo y dice, pues sí, vas leyendo lo mismo que yo, tenemos la misma versión, y de repente me dice, pastor, como que cambió, está leyendo, estoy inventando. No, voy a leer de manera indistinta en dos versiones. En esta ocasión voy a usar la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 60, la clásica. La Reina Valera es un clásico. Entonces voy a estar switchando entre la NBI y la Reina Valera. Y estuve a punto de hacerlo con la palabra viva. Pero bueno, es parte de la riqueza que tenemos. Bendito Dios por tener tantas versiones y traducciones. Bueno, pues vamos a el capítulo número 4 de esta epístola. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta. Esta es una carta que el apóstol Juan envió a la iglesia. ¿Sí? Estaba preocupado y ocupándose de la formación espiritual de la iglesia. Así que nos va a dar exhortaciones, instrucciones y advertencias, todo esto inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia de ayer, que es la iglesia de hoy. La única iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Bueno, y empezamos. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Bueno, ya aquí ya nos podríamos estacionar. Queridos hermanos, no le crean a cualquiera. No le crean a cualquiera, dice, porque hay muchos profetas falsos, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos predicadores. Pero ojo con esta instrucción que es espectacular. No solamente está diciendo no les crean, sino que dice sométanlo a prueba. Prueben los espíritus, dice la versión, la Reina Valera, si son de Dios. Así que no se trata de andar no creyendo en nada, sino de probar a esos predicadores, a esos profetas, a esos pastores, a esos maestros, para ver si realmente vienen de parte de Dios. Y aquí nos va a dar una directriz, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, y vaya de que está. Entonces vamos a profundizar un poquito en esto que es el verso 2 y verso 1. ¿Cómo se conoce de entrada a priori que el Espíritu viene de parte de Dios? Porque ese Espíritu confiesa que Jesucristo es venido en carne. El espíritu del anticristo niega que Jesús vino en carne, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, nosotros entendemos perfectamente que por ahí hay falsos profetas que hacen y dicen y ministran en el nombre de Jesús. Y entonces esto te puede confundir y decir, no, pero entonces fulanito dice que en el nombre de Jesús y predica en el nombre de Jesús, entonces él no es un falso profeta. No, lo que pasa es que hay que comprender que confesar que Jesucristo ha venido en carne implica algo más que simplemente decirlo, sino vivir y actuar en consecuencia de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y como habitó entre nosotros, hizo una obra entre nosotros, pagó nuestra deuda por nosotros, muere, resucita al tercer día, asciende al cielo y lo estamos esperando. No podemos tampoco ser tan miopes y tan literalistas. Es como la gente que dice, no, es que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creí, me bauticé, ya soy salvo. Digo, tengo una vida licenciosa, voy para otro lado, pero como yo me bauticé, o peor, dices, yo creo, pero no me puedo bautizar porque estoy en un desierto, no hay agua. Ah, no, si no se bautizó, no va a ser salvo. No, hay que entender
que es, o la parte que dice Marcos, que el que confiese con su boca. Y siempre he dicho, ¿y los mudos cómo ya no son salvos? O sea, hay que entender que es un todo. Entender y vivir en coherencia con nuestra confesión de fe, que es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todo lo que de eso se deriva. ¿De acuerdo? Y dice, ahora, el que es muy claro ya es el espíritu del anticristo, que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, o que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, o que el sacrificio de Jesús no es suficiente, y cualquier variante en todo ese abanico. Eso es el espíritu del anticristo, el cual dice, han escuchado que viene y dice, pero ya está en el mundo, ya está aquí. Luego Juan va a hablar de que hay muchos anticristos. Normalmente cuando se habla del anticristo tenemos mucho al anticristo del Apocalipsis, pero la Biblia dice que hay este espíritu del anticristo está entre nosotros ya desde los tiempos de la primera epístola de Juan, que estamos hablando alrededor del año 90 después de Cristo. Hijitos, dice el verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjense qué bonito. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Fíjate, tú puedes decir, yo cuando vencí a esos falsos profetas, yo cuando vencí a esos hijos de la mentira. En el momento en que eres hijo de Dios. Entonces en el momento en el que lo acepté, en el momento en que lo aceptaste, eres hijo de Dios, y como hijo de Dios te mantienes bajo la tutela del Padre, eres instruido, discipulado, y por eso así has vencido esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y en nosotros habita el Espíritu de verdad, la luz, y por eso reconocemos las tinieblas, porque somos hijos en la mano del Padre. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Esto es tremendo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer? ¿Qué herramienta tenemos nosotros como hijos e hijas de Dios para reconocer a aquellos que tienen el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Pues es muy fácil. Si tú como hijo de Dios hablas palabra de Dios, los hijos de Dios te van a escuchar. Y los hijos de mentira, los hijos de oscuridad, no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque están bajo el espíritu del engaño. Es obvio, es fácil. Les cuento rápidamente una anécdota. En una ocasión yo quería hablar con un ministro que quería que fuera parte de un proyecto muy, muy grande. Y era muy difícil llegar a él, porque había que hablar con su secretaria y luego hablar con su ayudante y luego con sus asistentes. Y era muy difícil, y muy difícil, y muy difícil. Pero como yo tenía en mi corazón un proyecto, que no tenía la menor duda, era un proyecto que venía de parte de Dios, dije, yo solamente necesito que me escuche 5 minutos. 5 minutos. Porque si esta información, si este sueño que yo tengo de parte de Dios viene de Dios realmente, cualquiera que sea un hijo de Dios lo va a entender y lo va a apoyar y lo va a abrazar, cosa que terminó siendo. Entonces, a mí me consta esto. Los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios. Los que están bajo el espíritu del engaño no pueden escucharla. Verso 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Ya esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es la señal de que somos verdaderamente hijos de Dios? De que somos verdaderamente cristianos. Ya lo he dicho mucho, lo he dicho hasta el cansancio, pero no, sería erróneo porque no me cansaré nunca de decirlo. La señal de que somos hijos de Dios no es hablar en lenguas. La señal de que somos hijos de Dios no es porque vas a la iglesia todos los domingos. La señal de que eres hijo de Dios no es que te sabes los 66 libros de la Biblia de memoria. La señal de que eres hijo de Dios es el amor. Punto. Jesucristo lo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es? Dios, ¿qué es? Amor.
Entonces el amor emana de Dios. El amor es parte de la sustancia divina, la cual nosotros somos coherederos en el momento en el que el Padre nos adopta y nos otorga una nueva naturaleza. Y entonces lo que antes era imposible para nosotros, que era amar, ahora se da de una manera más natural dentro de lo sobrenatural que es ahora la vida, porque lo natural en los hijos y las hijas de Dios es un estilo de vida sobrenatural. Suena chistoso, pero yo espero que me estén entendiendo. Y entonces surge de manera natural, que no tiene nada de natural, es sobrenatural, el amar. El amar incluso a aquellos que nos injurian, el amar a aquellos que no nos aman, el amar a aquellos que incluso les gustaría vernos mal. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. El que no ama, dice el verso 8, no conoce a Dios, porque Dios es amor. A mí me gustaría que, si eres de los que subraya Biblia, subrayen eso. Es más, yo voy a subrayar la mía. ¿Dónde dejé mi? Aquí lo tengo. Permítanme, esto hay que subrayarlo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ya lo sabíamos, pero hay que aprendérnoslo de memoria. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, que envió a su Hijo. Wow, fíjese nada más qué belleza lo que estamos viendo aquí. Qué espectacular. Así manifestó Dios su amor por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Qué hermoso, qué bueno es nuestro Dios, ¿no es cierto? Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. ¿Por qué? Porque no hay nada menos amoroso que eso. Y fíjense, el compartir el evangelio, que es confesar a Jesucristo, porque Jesús es el evangelio, es un acto tremendo de amor. El no compartir el evangelio, el no compartir la luz, muestra que no tenemos amor por los demás. Para mí se me hace incomprensible que haya familias donde hay creyentes e incrédulos, y los creyentes digan, no, pues es que no quieren oír, no es que no quieren hacer nada, pues yo los respeto. Los respetas, se van a perder por toda la eternidad. No digo que los obliguemos, pero por amor buscas la manera. Buscas estrategias, le pides al Señor, Señor, manifiéstate en mí, que es lo que vamos a leer ahorita. Manifiéstate en mí, que me voló la cabeza. Manifiéstate en mí de una manera tan tremenda que mi familia doble sus pies en ti. ¿Por qué? Porque solamente tú tienes acceso a la vida eterna. Entonces, el privar al mundo del evangelio es una muestra de una falta tremenda de amor de nosotros. Y si nosotros no tenemos amor, realmente no somos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dicen los falsos profetas? No, pues todas las religiones llevan a Dios. No, pues todos los caminos llevarán a Dios. No, es que Dios no es como tú. No, pues si el carácter y la naturaleza de Dios ya están manifestadas en la Biblia, aunque Él quiere que conozcamos de Él. Y nos ha mandado a predicar la verdad con amor. A veces tenemos la verdad, pero nos falta amor. Y a veces tenemos amor, tenemos empatía, tenemos amistades, misericordia,
lo que tú quieras, pero no predicamos la verdad. No, se necesita la verdad con amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. No tiene que ver con que nosotros lo amemos. ¿Cómo no lo vamos a amar si nos da la vida, nos da la lluvia, nos da el aliento, nos da alimento? No, que Él nos ame. Eso es amor. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos personas amables. Somos desobedientes. Somos pecadores. Somos transgresores. Ofendemos a Dios de dicho, de hecho o por omisión. Y Él así envió a su Hijo por nosotros. Dios es amor. Verso 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Mira, esto es increíble. Dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. ¿Cuántas veces no hay peleas que si Dios está en una iglesia, que si Dios está en otra, que si Dios está en la pura gracia, que si Dios está en las puras obras, que si Dios está en la católica, que si Dios está en la bautista, que si Dios está... ¿Quieres saber dónde está Dios? La Biblia lo dice. Si nos amamos los unos a los otros, ahí va a estar Dios. Punto. Si nos amamos los unos a los otros, ahí se manifestará Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor va de es hermano gemelo, hermano siamés de la verdad. Punto. Verso 13. Qué espectacular está este capítulo. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y hay gente que dice, ay, yo no sé si soy salvo, yo no sé si Dios me escucha. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estás en Él permanentemente y que Él permanece en nosotros? Permanecer es permanentemente, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. ¿Cómo sabemos? Porque nos ha dado de su Espíritu. Nos dio de su Espíritu. Nos entregó a su Hijo. Por amor. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Ay, ve nomás la herramienta, ve nomás la joya, ve nomás la bendición que el Santo Espíritu nos acaba de entregar. Ve esta tremenda revelación. El que confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y donde Dios está, hay milagros. Y donde Dios está, hay sanidad. Y donde Dios está, hay verdad. Y donde Dios está, hay libertad. ¿Cómo nos aseguramos? Confesando públicamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y mira, y a nosotros dándonos luego pena, que qué vayan a pensar de nosotros, que nos van a decir aleluyo, fanático. Fíjate, nos preocupados de que no vayan a pensar mal de nosotros, sin saber que al confesar a la gente, al mundo, que Jesús es el Hijo de Dios, y vuelvo a lo mismo, no se trata necesariamente de ir con un megáfono a la esquina y Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador. No necesariamente. Digo, al menos ese no sería mi estilo. No, confesarlo es vivir una vida coherente en Cristo y buscar cualquier oportunidad para dar a conocer las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y además hay una cosa, si nosotros permanecemos en Cristo, van a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Jesús dijo que cuando oráramos, lo hiciéramos en la intimidad, en lo secreto, que buscáramos al Padre, que escucháramos su voz, que fuéramos obedientes. Y dice, y lo que pasa en secreto, en lo íntimo entre nosotros,
yo lo recompensaré en público. Dios se va a encargar, Jesús se va a encargar que tus bendiciones sean públicas, que todo el mundo pueda ver. A ese exalcohólico, que hoy es un padre ejemplar, a ese ex criminal, a ese ex borracho, a ese ex drogadicto, que hoy es un hombre de bien, a esa mujer que andaba en malos caminos, esa jovencita rebelde que andaba en malos pasos, que hoy es una joven llena de la luz de Cristo. Dios tiene mucho interés en bendecirte para que la gente vea su mano y diga, si lo hizo con ellos, que estaban peor que yo, lo puede hacer conmigo. Y nosotros debemos de ahí dar testimonio y confesar públicamente, sí, Cristo es la respuesta. Él lo puede hacer. Es la manera de asociarnos con Dios. Ser una sociedad con el Todopoderoso. Dime, ¿cómo puede eso salir mal? Es imposible. Dios es amor. Lo vuelvo a decir, El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate, tenemos que ser perfeccionados en el amor. Y esto es espectacular. ¿Por qué? Veníamos de terminar el estudio de Apocalipsis. El Apocalipsis, hijo, ya se nos está acabando el tiempo. El Apocalipsis es un libro que causa mucho temor a mucha gente. Y yo digo, ¿pero por qué causa temor? Aquí está la respuesta. ¿Sí? Dice, el amor se manifiesta plenamente. Permanezcan en amor, permanezcan en Dios, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Jesús viene, y viene un día del juicio. Nosotros, sus hijos, también vamos a ser llamados, no para vida o muerte, porque nosotros somos salvos por gracia, pero sí vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras. Y hay gente que está preocupada por eso. Dice, bueno, pues para que puedas comparecer con toda confianza. ¿Por qué? Porque en este mundo somos como Jesús, actuamos como Jesús. Sí sabes que somos representantes de Jesús en la tierra, ¿verdad? Sí saben eso, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo quiere decir las manos. Cuando Cristo abraza, lo va a hacer por medio de nosotros. Nosotros somos sus brazos. Es el que va, nosotros somos los que vamos. Cuando Cristo va por un perdido, es la iglesia quien va por ella. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú, yo, todos nosotros. ¿Quieres vivir tranquilo, dormir tranquilo? Entiende que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en ese amor manifestado no hay temor. Porque el amor perfeccionado echa fuera temor. No es que yo todavía tengo temor, ¿ok? Como dice el verso 18, te hace falta ser perfeccionado en el amor. ¿Cómo te perfeccionas? Amando, sirviendo, alimentándote de la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a subrayar eso. Agarre su Biblia. Apréndaselo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y tú puedes estar diciendo, amo a Dios, pero me cuesta mucho trabajo amar a mi hermano. ¿Qué eres entonces? ¿Un mentiroso? ¿Un hipócrita? ¿Un fraude? No eres nada de eso. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios que le hace falta ser perfeccionado, perfeccionada en el amor. Eso es todo. Necesitamos ser perfeccionados. ¿Cómo? Amando. No es que me cuesta mucho trabajo, así, costándote mucho trabajo. No es que no me dan ganas, así, sin ganas. Ahora, amar
no es un sentimiento rosa, ¿eh? Desde el principio lo dije. El amor es el hermano siamés de la verdad. Es predicar la verdad, mostrar la verdad, pero con amor, con el amor de Cristo. Y no nos dejemos engañar. Probemos a esos maestros, pastores, profetas. Hay que probarlos. ¿Y cómo se prueban? En la adversidad, en el tiempo. Pero el carácter se entrena en el desierto, en las carencias, en las dificultades, en el servicio. Ahí es donde se va a forjar. Entonces, estamos rodeados también, así como hay muchos falsos profetas y falsos maestros, hay buenos maestros y gente que viene de parte de Dios. Nos conviene reconocerlos para hacer un frente común y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí Jerry está haciendo un comentario maravilloso que viene totalmente al caso, que es la descripción del amor que viene en la Escritura, donde dice: el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo lo espera, no busca lo suyo. Fíjense, nosotros pensamos en el amor y pensamos en, ay, es una cosa esplendorosa. Ay, el amor es algo hermoso. El amor es sentir como mariposas en el estómago. No. El amor es sufrido. Perfeccionémonos en el amor. Yo quiero que terminemos este estudio con tarea en casa. ¿A quién puedes hacer depositario del amor de Cristo? Quizá hoy mismo o mañana en la mañana más tardar. Dice la Escritura que no seamos deudores de nada a nadie, salvo de amarlos. Que Dios los bendiga.